Bueno, entonces la región de la mano va a ser la región más distal de la extremidad superior y también va a estar conformada por ciertos músculos que van a encontrarse pues desde la región del carpo, insertándose en las falanges y de esta manera permitiendo el movimiento de los dedos sobre todo. Entonces la mano va a estar dividida en compartimentos que van a contener de la misma manera que en el antebrazo, que en el brazo, a los músculos de esta región. Entonces, vamos a empezar con este corte transversal, donde podemos observar, vean la superficie del corte, hacia distal observamos los dedos, no se les olvide para identificar dónde es lateral y dónde es medial, el primer dedo, el dedo pulgar, y el quinto, el meñique. Entonces, hacia el primer dedo es lateral, hacia el quinto dedo es medial. La superficie palmar o anterior y la superficie dorsal o posterior. Entonces, estamos observando la superficie del corte y observamos entonces los compartimentos en los que se divide la mano. Entonces, de palmar a dorsal, podemos identificar tres compartimentos que van a estar separados por estas fibras, estos tabiques de tejido conectivo, que los van a separar. Y entonces identificamos un compartimento central y a los lados, en la región medial, un compartimento hipotenar y en la región lateral, un compartimento tenar. Entonces tenemos estos tres primeros compartimentos, tenar, hipotenar y central, separados por estos septos de tejido fibroso, un septo igual lateral y un septo medial, que se extienden, vean, desde este engrosamiento de la fascia palmar, que observamos por debajo del tejido subcutáneo. ¿Se acuerdan quién era este engrosamiento de la fascia palmar? La aponeurosis palmar, ¿sale? Acuérdense. Entonces, ese engrosamiento de la fascia palmar es la aponeurosis palmar. Y entonces aquí tenemos los tres primeros compartimentos. Además, ahora por detrás del compartimento tenar, vamos a encontrar un espacio y luego de ese espacio, este otro compartimento, el compartimento aductor, que lo vemos en morado, ¿sale? Este espacio que observamos en verde entre el compartimento tenar y el compartimento aductor, por lo tanto, lo hemos representado también en el otro esquema y se le conoce como el espacio tenar, ¿sale? Entonces, fíjense, entre el compartimento tenar y el compartimento aductor, ¿qué espacio encontramos entonces? El espacio tenar. Espacio tenar. Eso en la región lateral. Y ya por detrás del espacio tenar vamos a encontrar parte del compartimento más dorsal, que es el compartimento interóseo. ¿Sale? En la región central, el compartimento interóseo está separado del compartimento central también por un espacio, que en este caso lo encontramos en amarillo. Este compartimento le vamos a llamar, más bien este espacio va a ser el medio palmar. Entonces, entre compartimento central e interóseo vamos a encontrar el espacio medio palmar. Y de esta manera vamos a tener organizada la mano. Entonces, en los compartimentos vamos a encontrar músculos, ¿sale? Entonces, en el compartimento central vamos a encontrar los tendones musculares. ¿De qué músculo se les ocurre que sean?
estos tendones, vean, incluso ahí se ven cortados, cómo van atravesando ese espacio. ¿De dónde serán estos tendones? ¿De qué músculos? Los flexores del antebrazo. Exacto, de los flexores del antebrazo, ¿sí? Que son más anteriores, ¿sí? Si se fijan, también tenemos tendones hacia la región dorsal cortados. Estos tendones que vienen por acá, ¿sí? ¿De qué músculos creen que sean entonces? De los extensores del antebrazo. Así es, de los extensores, ¿sale? Entonces, pues van en este compartimento central los tendones del compartimento anterior del antebrazo. Vamos a encontrar también insertados en ellos a los músculos lumbricales. Los vamos a ver más adelante. Y entonces, pues ellos ocupan este compartimento central. A los lados del compartimento central, recuerden, tenemos lateralmente el compartimento tenar y medialmente el compartimento hipotenar. Entonces, el compartimento tenar va a contener a los músculos tenares, ¿sale? ¿De qué dedo van a favorecer la movilidad? Los músculos de la región tenar. Del pulgar. Del pulgar. Entonces, justo en la base de nuestras manos, en la base del pulgar, podemos observar esa eminencia muscular que se forma en la base del primer dedo, y esa corresponde a la eminencia tenar. Algo similar sucede en la región lateral, donde observamos la eminencia hipotenar, que entonces en la hipotenar, en el compartimento hipotenar, vamos a tener a los músculos hipotenares, que en este caso van a favorecer la movilidad ¿de cuál dedo? Del quinto. Del quinto, así es. E incluso cuando hacemos cierto movimiento con la mano, por ejemplo, la oposición del pulgar y el meñique, podemos observar la eminencia tenar, la eminencia hipotenar, y cómo entre ellas dos queda un espacio, el espacio central de la palma, ¿sí? Que justo es un espacio porque más que músculos van tendones, ¿sale? Entonces, bueno, ahí tenemos estos tres compartimentos iniciales. En la región lateral, entonces, quedamos detrás del compartimento tenar, tenemos un espacio representado aquí en verde en el corte, y en la otra vista, en la vista palmar. Entonces, es el espacio tenar. Y por detrás del espacio tenar, encontramos al compartimento aductor, ¿sale? Entonces, este compartimento aductor va a estar ocupado por un músculo, que va a ser el músculo aductor del pulgar. Entonces, ese músculo ocupa todo este compartimento, el aductor del pulgar. Y por último, entonces, el compartimento más profundo o más dorsal va a ser el que va a contener a los músculos que se encuentran entre los metacarpos, ¿sale? Vean, los metacarpos están cortados. Entonces, observamos desde el primero hasta el quinto, de lateral a medial. Entonces, estos músculos que se encuentran entre los huesos, entre los metacarpos, van a ser pues lo mismo, los músculos interóseos en el compartimento interóseo. Bien, ¿queda claro la división de la mano y cómo vamos a revisar los músculos? Sí. Sí. Muy bien, ¿los demás alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, empezamos con el compartimento tenar. Vean, nuevamente, para iniciar siempre nos ubicamos. Esta representación yo se las agrego a manera como de sujeto anatómico, como si lo estuviéramos viendo de frente. Entonces, ¿qué vista es? Anterior. Vista anterior, ¿sale? Bueno, desde este esquema, fíjense, justo, ¿no? Aquí observamos la extremidad inferior y aquí observamos entonces la extremidad superior. Es nuestro sujeto anatómico ubicado en esta zona.
Entonces, es una vista anterior. Por lo tanto, si ponemos una flechita hacia allá, ¿qué nos indicará? Hacia el tronco. Apunta hacia el Proximal. tronco. Proximal. Exacto, Proximal. proximal. Y entonces, a la que apunta al contrario del tronco va a ser Distal. distal. Ahora identificamos primer dedo. Por lo tanto, esta flechita, ¿qué nos indica? Lateral. Lateral. Por lo tanto, al contrario va a ser medial. No se les olvide entonces, primero, quinto dedo. Siempre nos va a servir como referencia. Entonces, en el compartimento tenar van a encontrarse 3 músculos que, como habíamos comentado, entonces van a favorecer la movilidad del primer dedo. Entonces, vamos a tener el abductor corto del primer dedo y el flexor corto del primer dedo. Y bueno, además el oponente del primer dedo. Todos son del primer dedo. Abductor, flexor, y estos son cortos. Y además tenemos al oponente del primer dedo. Estos son cortos porque, pues si son cortos, ¿cuáles otros también habrá? Largos. ¿Y dónde estaban los largos? La capa profunda de los flexores. Exacto, en la capa profunda de los flexores. Entonces, por eso en el antebrazo se encuentran el abductor, el flexor largo. Y entonces ya como tal, en esta región de la mano se encuentran los respectivos, pero cortos. ¿Sale? Un tip para que se ubiquen, ¿sí? Corto, entonces seguramente va a estar en la mano como tal. Largo, seguramente va a estar en el antebrazo. No siempre aplica, pero bueno. Entonces podemos identificar en esta vista el más superficial, que corresponde al abductor corto, y cómo está ocultando parcialmente al flexor corto. El oponente es el más profundo y al menos en esta disección no lo observamos. Tenemos que retirar a los otros dos. Entonces, fíjense, primer músculo. Músculo abductor del primer dedo. Abductor. Entonces, acerca o aleja a la línea media. Aleja. 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 Acuérdense que tenemos la línea media corporal que debe andar más medial como tal de toda la extremidad, ¿sí? Hacia medial. Pero también la extremidad tiene su eje, ¿sale? Tiene un eje y por lo tanto también la extremidad tiene una línea media que de hecho pues coincide y por eso recibe su nombre así, el tercer dedo. ¿Cómo se llama el tercer dedo? Medio. Medio. Medio, ¿no? Entonces, porque justo va sobre el eje, se desarrolla sobre el eje de la extremidad. Entonces, con relación a este eje de la extremidad, si los dedos se acercan a ese eje, ¿qué movimiento será? Aducción. Aducción, así es. Entonces, por lo tanto, si ahora nos alejamos de ese eje, ¿qué movimiento va a ser? Abducción. Abducción. Abducción, justo. Entonces, de esta manera, el abductor corto del primer dedo, pues va a alejar entonces el primer dedo de la línea media de la extremidad y va a provocar su abducción. Su nombre lo dice, ¿no? Pero además también va a participar en la oposición, ¿sale? Entonces, ¿dónde se inserta? Acuérdense en esta banda de tejido fibroso que mantiene estables a los tendones de los músculos del antebrazo, el retináculo flexor. Entonces, aquí se inserta proximalmente las fibras del abductor corto y se extienden, vean,
para insertarse en la región distal, en la base de la falange proximal. ¿Sale? Entonces, la fuerza de contracción, acuérdense, va a ir hacia la inserción proximal. Entonces, de esta manera, pues vamos a provocar la abducción y contribuir a la oposición del primer dedo. Este músculo, estos músculos del compartimento abductor, en general van a estar inervados, vean, por el nervio mediano. Recuérdenme, ¿qué grupo muscular era inervado por el mediano? Los flexores del antebrazo. Excepto cuáles, muy bien. El flexor profundo de los dedos en su parte medial, porque ahí es el ulnar. Y Muy bien. ¿Cuál otro? el ulnar del carpo. ¿El cuál? Le falta un nombre al inicio. Sí, ulnar del carpo, pero ¿qué le falta? Flexor ulnar del carpo, ¿no? Flexor, exacto, porque acuérdate que también está el extensor, ¿sale? Entonces, el nervio mediano, pues justo, inerva los músculos del compartimento anterior del antebrazo, excepto la parte medial del flexor profundo de los dedos y al flexor ulnar del carpo. Muy bien, entonces, pues hasta acá se está extendiendo el nervio mediano para inervar, entonces, al músculo abductor corto. ¿Dudas con el abductor corto? No. Muy bien, continuamos. Entonces, ahora el músculo flexor corto del primer dedo. Fíjense que se encuentra pues profundo y lo ocultaba casi en su totalidad el abductor. Entonces, este músculo lo vamos a encontrar también con una inserción proximal en el retináculo flexor. Vean, ahí está el retináculo. Y se va a insertar también en la base de la falange proximal, pero si se fijan, sus inserciones son un poco más mediales, a diferencia del abductor, y pues este es más profundo. Este músculo además va a tener dos cabezas, ¿sale? Va a tener una cabeza superficial, ¿sí? Que es la que ahorita veíamos insertándose proximalmente en el retináculo flexor, y va a tener una cabeza profunda insertándose en el carpo, ¿sale? Entonces, como tiene dos cabezas, de acuerdo al recorrido de los nervios de la extremidad superior, fíjense, el mediano va a inervar a su cabeza superficial y vean, aquí ocurre algo similar que en el antebrazo, ¿no? Viene el mediano, pero ¿quién le ayuda? El ulnar. Y entonces la cabeza profunda pues recibe inervación por el nervio ulnar. ¿Qué va a hacer este músculo? Acuérdense, su fuerza de contracción va a ir hacia proximal y más medial, y entonces va a favorecer la flexión del primer dedo, ¿sí? ¿De qué articulación me dirían? ¿Flexión del primer dedo? Entonces, ¿qué articulación será? Si se inserta, vean, en la base de la falange proximal. Metacarpofalángica. La metacarpofalángica. Sí, pero fíjate, cuando haces flexión del primer dedo, no solamente te llevas la falange, también a quién te llevas. Al carpo, exacto, perdón, al primer metacarpiano, ¿sí o no? Sí. Entonces, de hecho, es el que más se mueve, ¿no? El primer metacarpiano. Entonces, ¿a qué articulación vamos a mover, sobre todo en estos movimientos del primer dedo? ¿Carpo metacarpiana? La primera carpo metacarpiana. Acuérdense que se produce entonces entre el primer metacarpiano y ¿cuál hueso del carpo? ¿Trapecio? Trapecio, así es. ¿Sale? Entonces, recuerden que esa articulación justamente es especial y tiene un amplio rango de movilidad porque ¿de qué tipo es? Se la saben. Silla de montar. Y de montar. Silla de montar, muy bien.
celar o lo mismo, encaje recíproco. Muy bien, entonces ahí con el flexor corto del primer dedo. El tercer músculo del compartimento tenar es el oponente del primer dedo y fíjense, inervado también por el mediano. Entonces, concluimos al menos la inervación, ¿no? Los músculos de la región tenar son inervados todos por el mediano, excepto La cabeza profunda. Bueno, la cabeza profunda de quién. del flexor corto del primer dedo. Exacto, ahí dice, ¿no? Entonces, justo la cabeza profunda del flexor corto. Entonces, el oponente, fíjense, es el más profundo de los tres. Y entonces se va a insertar proximalmente en el retináculo flexor también. Va a tomar parte de este hueso que comentábamos, el trapecio, y se va a dirigir distalmente hacia la epífisis distal del primer metacarpiano, es decir, hacia su cabeza. ¿Sale? Entonces, de esta manera, vean, pues cruza la articulación, la primera carpo metacarpiana, y pues va a favorecer el acercamiento del primer dedo. ¿Con quién? ¿Con quién se pelea el primer dedo? Con el quinto. Con el quinto. Entonces, el primero y el quinto son conflictivos. Entonces, se pelean y cada uno tiene su propio músculo. Entonces, ¿cómo? Si se pelean, entonces, oponentes, ¿sale? Tienen a sus músculos oponentes, ¿sí o no? Sí. Muy bien, ¿alguna duda con el compartimento tenar? No, ninguna. Muy bien. Continuamos entonces. Compartimento aductor. Recuerden que este compartimento se encontraba posterior al compartimento tenar y entre ellos, entre el compartimento aductor y el compartimento tenar, ¿qué espacio encontrábamos? El espacio tenar. El espacio tenar, así es. Entonces, fíjense, este músculo aductor, entonces, ¿qué hace con el primer dedo? ¿Lo acerca o lo aleja de la línea media de la extremidad? Lo acerca. Cerca. Lo acerca, es aductor, acuérdense, hacia adentro. Entonces va a tener dos cabezas también, ¿sale? Una oblicua y una transversa. Entonces la oblicua se va a insertar proximalmente en las bases del segundo y tercer metacarpianos, ¿sí? Y la porción transversa se va a insertar en la diáfisis del tercer metacarpiano, ¿sale? La diáfisis del tercer metacarpiano. Entonces sus fibras se dirigen hacia la base de la falange proximal. Entonces, al contraerse, pues van a acercar el primer dedo hacia la línea media. Entonces, por eso se llaman el aductor del primer dedo, ¿sale? Entonces, ¿quién lo va a inervar al aductor del primer dedo? El nervio ulnar. Pues, ¿qué va a hacer? Que va a favorecer la aducción del primer dedo. ¿Alguna duda con este músculo? No. Maratón de músculos, parte 3. Las bases del segundo y tercer metacarpiano no son las inserciones proximales. Sí, Ah, ok. Sí, ya. los metacarpianos están aquí, ¿no? Entonces, justo, las bases son sus porciones proximales. Las bases distales, acuate, son las cabezas. Y las cabezas forman ¿qué parte del puño?
O evidente más Los- bien en el puño. Los nudillos, ¿no? Los nudillos, así es. ¿Queda claro? Sí, gracias. Muy bien, ¿de qué? Entonces, aquí tenemos entonces un esquemita donde podemos observar cuáles son todos los movimientos que que va a poder realizar el primer dedo gracias a la articulación. ¿Cuál quedamos? ¿Carpo metacarpiana? Primera carpo-metacarpiana. Esa articulación es bien importante entonces para que el primer dedo tenga este amplio rango de movilidad y aparte sea oponible, porque esa característica nos va a permitir tomarnos con fuerza de las superficies, ¿sale? Entonces, pues podemos observar todo su rango de movimientos, la abducción, la aducción. Vean, la abducción alejamos de la línea media, aducción acercamos hacia la línea media. Vean, extensión, llevamos más hacia lateral, hacia donde está el radio, recuerden. Flexión, hacia medial, como hacia donde está la ulna. Luego, cuando se pelea con el meñique, ese es el movimiento de oposición. Y cuando ya se acabaron de pelear y se regresa a su lugar, ese movimiento se le conoce como reposición. ¿Sale? Sí, Bien, doctor. ¿alguna duda? Ok. Siguiente compartimento, entonces. Compartimento hipotenar. Bueno, el compartimento como tal, pues ya vimos que se encuentra por debajo de la fascia palmar. Pero aquí ocurre que en la región hipotenar, en el justo al disecar el tejido adiposo, o sea, no entra como tal en el compartimento porque se encuentra en el tejido celular subcutáneo, se encuentra este músculo, el palmar corto. ¿Como qué otro músculo se acuerdan que se encontraba bien superficial justamente en relación con el tejido adiposo? ¿Se les viene alguno a la mente? ¿De la mano o cualquiera? Cualquiera. El... Ay, ya se me olvidó, sí lo iba a decir. El platisma en el cuello, ¿no? ¿Se acuerdan Sí, que se justo. encuentra justo con relación al tejido adiposo? Pues así el palmar corto. Se encuentra de manera superficial al compartimento hipotenar, por eso no lo enlistamos. Entonces, este palmar corto, de todos modos, al igual que los músculos del compartimento hipotenar, va a ser inervado por el nervio ulnar. Y entonces va a tensar la región hipotenar y también va a como hacer más profundo ese surco de la mano que se produce al hacer, por ejemplo, oposición del primer y el quinto dedo. Entonces ahí tenemos al palmar corto. Va a ser un músculo superficial al compartimento hipotenar. Entonces ya como tal, en el compartimento hipotenar, vamos a encontrar, vean, exactamente los mismos que encontrábamos en el compartimento tenar, pero ahora con relación a ¿cuál dedo? Al quinto. Al quinto. Entonces, vean, hay un abductor. En este caso, pues nada más es el único abductor, no hay un largo, por lo tanto, pues este no es corto, simplemente es abductor. Tenemos un músculo flexor corto del quinto dedo, este sí, y un oponente del quinto dedo. Entonces, veámoslo. El abductor del quinto es también el más superficial, como su homólogo en la región tenar, ¿sale? Entonces, este músculo va a tener inserción proximal en el hueso pisiforme, tomando también parte ahí, vean, del retináculo flexor en la región medial de la mano,
y sus fibras se van a extender hasta la falange proximal. Obviamente del quinto dedo, ¿sale? Entonces se va a extender hacia la falange proximal, de manera que al contraerse la fuerza de contracción va a ir hacia proximal, entonces va a provocar que el quinto dedo se acerque o se aleje de la línea media de la extremidad. Aleje. Se aleje, entonces pues va a favorecer la abducción. Entonces fíjense, ¿qué articulación entonces favorecerá el movimiento para que se aleje el primer dedo? Metacarpofalángica. La metacarpofalángica, que recuerden, con estas articulaciones podíamos representar como al decir que sí con el dedo o decir que no. Entonces, ¿qué tipo de articulación es la articulación metacarpofalángica? Elipsoidea. O también llamada, otro nombre, que no se les olvide, condilia. ¿Condilia? Exacto, condilia. Justo. Muy bien. Ya tenemos el abductor, entonces tenemos ahora el flexor corto del quinto dedo. Y fíjense, lo mismo. ¿A qué articulación va a flexionar? A la metacarpofalángica. La quinta, obviamente, ¿eh? No se vayan a confundir. Entonces, ¿dónde va a tener inserción proximal? Nuevamente en el retináculo flexor. Se va a tomar también del gancho, del hueso ganchoso, antes llamado, ahora llamado ¿cómo? Mato. Amato, ¿sale? Y sus fibras también se van a dirigir hacia la base de la falange proximal en situación más medial, ¿sale? Entonces, al contraerse, pues justamente va a producir la flexión de la articulación metacarpofalángica. Entonces, flexor corto del quinto dedo. ¿Sale? ¿Alguna duda? No. También va a No. estar inervado por el ulnar, ¿verdad? Sí, todo el compartimento hipotenar, todo el compartimento inervado por el nervio ulnar, ¿sale? Aquí, gracias. Y también el palmar corto. El oponente, entonces vean, es el más profundo. Como su nombre lo dice, va a favorecer la oposición del quinto dedo con el primero. Y sus inserciones, proximalmente se va a tomar del gancho, nuevamente del amato, y la inserción distal hacia el quinto metacarpiano, en su diáfisis del quinto metacarpiano. De manera que al contraerse, pues va a favorecer la oposición con el primer dedo. ¿Sale? Entonces igualita, bueno, muy similar más bien la región hipotenar que la región tenar. ¿Alguna duda? No, No. ninguna. Muy bien. Ahora veamos el compartimento central. El compartimento central, entonces habíamos quedado que era atravesado principalmente por tendones, ¿sí? Esos tendones que vienen del compartimento anterior del antebrazo y que se dirigen hacia los dedos. Entonces se van a encontrar estos tendones y además unos músculos alargados que pues de ahí reciben su nombre por su parecido como lombrices, ¿sí? Que se insertan proximalmente en estos tendones. Entonces estos músculos van a ser los lumbricales, ¿sale? Entonces, ¿cuántos lumbricales va a haber? Numerados de lateral a medial, vamos a tener 4. Entonces, el primero y el segundo, o pues los dos más laterales, van a estar inervados por el nervio mediano, mientras que el tercero y el cuarto, más mediales, van a estar inervados por el ulnar. Entonces, 2 y 2. Los dos laterales por el mediano, los dos mediales por el ulnar. ¿Queda claro? Sí. Sí. Muy bien. Estos músculos
Entonces, veámoslos. Sus inserciones proximales, vean cómo van a ser o se van a desarrollar en los tendones de los flexores de los dedos, ¿sale? En este caso, los tendones del flexor profundo, ¿sí? Por aquí los observamos, entonces, ahí cómo se están originando o insertando proximalmente los músculos lumbricales y se dirigen distalmente, vean, hacia las expansiones extensoras de los respectivos dedos. ¿Se acuerdan? Las expansiones extensoras eran fibras de los tendones extensores de los dedos que se encontraban rodeando ¿a qué articulaciones? ¿Qué articulaciones eran estas? Metacarpofalángicas. Exacto, a las metacarpofalángicas. Entonces vean cómo pues cruzan las articulaciones metacarpofalángicas y se dirigen incluso a insertarse hacia las falanges proximales o más bien en las fibras de esas expansiones extensoras. ¿Sale? De esta manera van a producir un movimiento doble. Van a favorecer la flexión, ¿sí? De las articulaciones metacarpofalángicas, ¿sale? Flexión de la articulación metacarpofalángicas y al tiempo que favorecen esa flexión, también van a favorecer la extensión de las articulaciones ahora interfalángicas. Entonces tienen una función doble. Como cruzan la articulación metacarpofalángica, favorecen su flexión y al tiempo que hacen flexión, favorecen la extensión de las articulaciones interfalángicas. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, Muy bien. Pues cuidado con los lumbricales sobre todo por la inervación, ¿no? Acuérdense. Primero y segundo o los más laterales por el mediano, tercero y cuarto, los más mediales por el ulnar. Muy bien, ahora del compartimento interóseo vamos a tener dos grupos de músculos. Los músculos interóseos palmares y los músculos interóseos dorsales. Ambos grupos de músculos inervados por el ulnar. ¿Sale? Todos los interóseos entonces van a estar inervados por el ulnar. Ahora, tenemos interóseos palmares, que son los que estamos observando en esta vista, ¿sí? Se encuentran pues más hacia la región palmar o más anteriores en la posición anatómica. Y van a ser tres, ¿sale? Entonces, sus inserciones proximales van a encontrarse en los metacarpos, ¿sale? En las diáfisis de los metacarpos. Entonces van a tomarse del segundo, del cuarto y del quinto metacarpiano, ¿sale? Entonces ahí tenemos a los tres músculos interóseos palmares y vean cómo se extienden hacia la base de las falanges proximales, en este caso del primero, del segundo y del tercer dedo nuevamente. Entonces, fíjense, de acuerdo a esto, los interóseos palmares van a favorecer, vean la dirección de las fibras. Al contraerse, por ejemplo, el primer interóseo palmar va a tirar de esta manera, fuerza de contracción. Entonces, fíjense, acercará o alejará al segundo dedo de la línea media. ¿Lo acerca? Lo acerca. Y vean cómo el segundo y el tercer interóseos, en este caso, al quinto y al cuarto dedo, también los acercan a la línea media. ¿Ya vieron?
cómo están dispuestos de manera que van a acercar a los dedos, el segundo, el cuarto y el quinto, hacia la línea media. Entonces, vamos a favorecer la aducción, ¿sale? Del segundo, cuarto y quinto dedo. ¿Por qué no se incluye al tercero? ¿Por qué no saltamos el tercero? Porque ya está en la línea media. Pues está en la línea media, ese no se mueve, ¿no? Está, bueno, o sea, sí se mueve pues, pero ese está justamente en la línea media, entonces pues lo estamos acercando a él, ¿sale? Y como cruza las articulaciones metacarpofalángicas, pues también va a favorecer, al igual que los lumbricales, la flexión de estas articulaciones al tiempo que favorece la extensión de las interfalángicas. ¿Sale? Entonces, acuérdense, interóseos palmares, entonces, aducción hacia adentro. ¿Por qué no tendremos un interóseo para el primer dedo? Porque tiene su propio aductor. Exacto, porque tiene su propio aductor. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Alguna Sí, duda? sí. Bueno, entonces fíjense, ahora los interóseos dorsales son muy similares, pero son más profundos. ¿Sale? Entonces, sus inserciones proximales también se encuentran en los metacarpianos. ¿Sale? Ahí se me movió, creo, un poquito. Ah, no. No, sí se me movió, creo. Pero bueno, vean cómo sus inserciones se encuentran también en sus inserciones proximales en las diáfisis de los metacarpos. Y sus inserciones distales, vean, se dirigen hacia las bases de las falanges proximales, pero a diferencia de los palmares, si se fijan, están como en las caras, digamos, externas, ¿ya vieron? Del segundo, del cuarto dedo. Y entonces, sobre todo del segundo y el cuarto dedo, pues vamos a alejarlos de la línea media. ¿Sale? Entonces, los interóseos dorsales van a favorecer la abducción. Entonces, del segundo solamente y del cuarto dedo, aunque tenemos interóseos dorsales en el tercer dedo, pues aquí lo estabilizan, pero pues no lo mueven porque pues se encuentra sobre la línea media, ¿sale? ¿Por qué no habrá, o bueno, por qué no habrá interóseos para el primer y quinto dedos? Lo mismo, ¿no? ¿Por qué no habrá? Para empezar, porque ya no hay otro hueso, ¿no? Ya no hay otros huesos, al lado del primero y del quinto. Y por otro lado, el primero y el quinto tienen sus propios, ¿qué? Músculos abductores. Sus propios abductores, ¿sale? Entonces, interóseos, palmares, aducción, interóseos, dorsales, abducción. Y lo mismo, como cruzan las articulaciones metacarpofalángicas, favorecen su flexión, al tiempo que también favorecen la extensión de las interfalángicas. ¿Sale? ¿Alguna duda con los músculos de la mano? ¿De algún compartimento, algo que no haya quedado claro? Todo bien. Muy bien.